¿Cómo les va? Este es el primero de una serie de videos con los que queremos hacer una lectura, nuestra lectura de las meditaciones metafísicas. Como tal, este primer video se va a hacer una pregunta muy general acerca de las meditaciones. Y es qué son las meditaciones, o cómo podemos leerlas, o digamos, cómo podemos entenderlas, de qué modo general podemos pensarlas, de forma tal que ese modo de pensarlas nos allane una lectura, una comprensión de las meditaciones. Entonces la primera cosa que tengo para decir es que este es el primero de una serie de videos y que su tema es un tema general, una pregunta general que podría resumirse así, que son las meditaciones metafísicas, cómo debo leerlas, cómo debo entenderlas. La segunda cuestión que tengo para decirles es que entonces en los próximos videos vamos a entrar en esa lectura. Vamos a leer la primera meditación y la segunda y algo de la tercera y algo de la sexta. ¿Por qué? ¿Por qué no leemos todas las meditaciones? Porque lo que nosotros debemos tener en cuenta, lo que no debemos olvidar, es que nosotros leemos las meditaciones en este curso de problemas filosóficos que tienen que ver con los compromisos metafísicos típicos de las teorías de la psicología, leemos las meditaciones simplemente para entender, a partir de esa lectura, de qué modo Descartes y con él todo el racionalismo cree haber resuelto el problema del conocimiento. Es decir, nosotros vamos a las meditaciones a hacerles una pregunta para que ellas nos la contesten y entendamos algo acerca del problema del conocimiento, uno de sus compromisos metafísicos, y luego pasemos a la lectura de otra posibilidad, de otra solución del problema del conocimiento, que será la solución empirista, que leeremos en John Locke. Insisto con estas apreciaciones generales, porque en estas lecturas que nosotros hacemos no debemos, digamos, perder de vista en qué situación nos encontramos, por qué estamos leyendo lo que leemos, porque si no, luego uno se pierde un poco en las vueltas argumentales, retóricas del texto y tiende a olvidar por qué lee ese texto, para qué lee ese texto. En conclusión, primero de una serie de videos en los que vamos a hacer nuestra lectura, vamos a seguir nuestra lectura de las meditaciones metafísicas, este video trata de responder a la pregunta ¿qué son las meditaciones metafísicas? Pero siempre teniendo en cuenta que nuestra lectura de las meditaciones apunta a entender por nosotros mismos y en nosotros mismos, diría Descartes, cuál es la solución racionalista al problema del conocimiento. Entro en tema, ¿qué son las meditaciones metafísicas? Sabemos que las meditaciones son un texto de 1641 y que hay en la vida de Descartes textos anteriores. Hacia 1620 Descartes escribe un famoso discurso del método, un prólogo a un texto que trata sobre otras cuestiones, sobre cuestiones astronómicas, digamos. En ese prólogo que llamamos el discurso del método, Descartes nos explica que él ha entendido que para alcanzar certeza, esto es, conocimiento por uno mismo y en uno mismo, conocimiento que a uno mismo lo convence de que es conocimiento verdadero, para alcanzar esa certeza uno debe seguir un método. Nos explica también que él ha importado ese método de la matemática que admira, porque en ella los matemáticos sostienen con certeza, defienden con certeza sus resultados, y que ese método consiste básicamente en seguir siempre cuatro reglas. Digámoslo del modo más simple, si uno quiere estar convencido de algo, y el único modo de estar convencido de algo es estarlo personalmente, es decir, es seguir un camino que a uno mismo lo convence de algo, más fácilmente, más simplemente, si uno quiere comprender algo, si uno quiere entender algo. Y entender es comprender, dice Descartes. Si uno quiere comprender algo por uno mismo y en uno mismo, porque ese es el único modo de alcanzar la comprensión, seguir un camino personal a la certeza no puede dárseme, no es un objeto que se pase de mano en mano, dice Descartes. Si uno quiere alcanzar certeza, conocimiento propio, debe seguir cuatro pasos, los cuatro pasos que siempre, las cuatro reglas que siempre siguen los matemáticos, lo hacen intuitivamente. Descartes los mira actuar, los mira pensar y se dice, siempre hacen cuatro cosas. La primera de las cuales,
o a la primera de las cuales se llama la regla de la evidencia, y que consiste básicamente en no llamar verdadero a ninguna cosa que no se me imponga a mí con evidencia como verdadero. No decir que algo es verdadero porque otro lo dice, porque una autoridad sostiene esa verdad. No llamar verdadero, sino a lo que yo alcanzo a entender como verdadero a través de este camino personal e incomunicable de la reflexión. No llamar verdadero, sino a lo que me hace vivir a mí la experiencia de la certeza. Solo voy a llamar verdadero a lo que se me impone a mí como verdadero. Es decir, y en la regla, cuando Descartes explica, cuando Descartes, digamos, escribe, pone por escrito estas reglas, explica un poco mejor, digamos, se explaya acerca de esa regla de la evidencia y nos dice que no va a incurrir en precipitación ni en prevención, es decir, que no se va a apurar, que no va a tener prejuicios y que solo va a llamar verdadero a aquello que lo hace vivir esa experiencia psicológica que llamamos certeza y que ahí describe como una experiencia psicológica de la claridad y la distinción. Cuando veo clara y distintamente que algo es verdadero, solo a eso lo llamo verdadero. Extendí un poco esta explicación y en realidad lo que quería decirles es esto. ¿Cómo debo leer las meditaciones metafísicas? Las meditaciones metafísicas son simplemente la aplicación del método cartesiano, a dos temas de la filosofía escolástica. Cuando Descartes tiene su método y está contento, y se dice que a través de él va a poder generar conocimiento nuevo, y que entonces podrá quitarse de encima la autoridad aristotélica, porque la disciplina, la filosofía ya no será una disciplina de la autoridad, sino que será una disciplina lógica, una disciplina de argumentaciones lógicas en las que todos puedan entrar, en las que a nadie, una disciplina en la que a nadie se le pida que crea, que confíe en una autoridad o en otra. Cuando Descartes tiene su método y está contento, se dice que debe elegir, que puede tomar dos temas de la filosofía escolástica y si él tiene razón, si el método funciona, quizá al reflexionar sobre ellos, con método, pueda producir conocimiento nuevo, verdadero. Toma dos de esos temas, los temas más peliagudos de la filosofía escolástica, ¿existe Dios? ¿Es inmortal el alma? Y se retira al medio de Holanda para tratar de pensar en esos temas, de reflexionar acerca de esos temas, de meditar acerca de esos temas, es decir, tratar de aplicarles el método, de pensar en esos temas con método. Descartes quiere saber si Dios existe, pero por sí mismo y en sí mismo. Descartes quiere saber si el alma es inmortal, pero por sí mismo y en sí mismo. ¿Qué son las meditaciones metafísicas? La aplicación del método a dos temas de la filosofía escolástica: la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Sabemos que toma una serie de precauciones porque ustedes tienen que imaginar que tratar de pensar por uno mismo y en uno mismo si Dios existe o no es una actividad, digamos, muy susceptible o que puede generar muchas susceptibilidades, muchos resquemores en la Inquisición. Es una actividad propia de un hereje. Quiero saber si Dios existe, pero quiero saberlo por mí mismo, sin aceptar autoridades. Toma esa serie de precauciones, las precauciones que toma son muy variadas, no podemos ahora entrar en ese tema, pero al final él siente que si al cabo de la aplicación de ese método a esos dos temas de la filosofía escolástica, él es capaz de producir conocimiento nuevo e indudable, conocimiento nuevo y certero acerca de esos temas, entonces de alguna manera su método habrá quedado validado. Y de alguna manera también la filosofía habrá sido arrancada de las manos de Aristóteles. Habrá sido arrancada de las manos de la autoridad y habrá logrado Descartes ponerla en marcha, así como Galileo puso en marcha, o él siente que puso en marcha o Descartes siente que Galileo puso en marcha a la física de su época al haber traído un nuevo criterio de verdad. ¿Qué son las meditaciones metafísicas? La aplicación del método cartesiano a dos temas de la filosofía escolástica: la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En ese sentido son también mucho más que eso. Serían el primer razonamiento formal de la historia de la filosofía. ¿Por qué el primer razonamiento formal? El primer razonamiento metódico.
la primera producción de conocimiento indudable, también podríamos decir, la puesta a punto de la razón humana, también podríamos llamarla, podríamos pensar que las meditaciones son eso, el primer resultado de un pensamiento que no pasa por nadie, sino por uno mismo, por Descartes, y en ese sentido, por todos nosotros, un ejercicio también, un ejercicio de puesta a punto de la razón, porque al leerlas nosotros, las meditaciones, nuestra propia razón también pasa por eh, por esa serie de reglas, por esa serie de reglas del método aplicadas a dos temas de la filosofía escolástica, y nosotros también nos convencemos en nosotros mismos y por nosotros mismos de que allí se dicen verdades. Aplicación del método a dos temas. Primer razonamiento autónomo que no pasa por ninguna autoridad. Validación del método cartesiano. Las meditaciones pueden ser pensadas de muchos modos distintos. Relanzamiento o refundación del pensamiento filosófico. El primer texto de una nueva filosofía, una filosofía analítica o una filosofía lógica. Todo eso son las meditaciones, pero hay un modo simple, quizá un poco más simple que todos estos de entenderlas, que es el primero al que me referí. Nosotros tenemos que pensar que las meditaciones son un largo razonamiento acerca de dos temas, y como largo razonamiento son simplemente la aplicación del método cartesiano a esos dos temas.